Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aquí volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, con ese sonido que nos une a miles de personas en muchas partes de este planeta nuestro, llenando este espacio en blanco hoy con algún tema que tiene que ver con maldiciones, sobre todo tratando de saber, ya lo está preguntando mucha gente, Javier, forma de evitar estar expuesto a una maldición. Lo preparas, pero antes queremos todavía 900 137 137 en nuestro teléfono. Estamos cambiando los planes por tu culpa, porque me parece que te vas a enrollar contando algunas historias. Igual cambiamos el tema que teníamos previsto y hablamos de otra cosa, pero bueno, antes vamos a hablar de un jarrón curioso. Tras esa introducción os lo presentamos. Ahora queremos contaros una historia, quizás una leyenda que tiene que ver con un extraño jarrón, conocido notablemente el número de decesos desde que eran poseedores del objeto. Los pocos familiares que quedaban tomaron la decisión de deshacerse de él, pues daban por hecho que estaba maldito, y lo enterraron para siempre. Pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad, hasta que un buen día en el año 1908, un hombre encontró accidentalmente el jarrón excavando en el suelo de los alrededores del patio de su casa. Dentro del jarrón había una nota que decía así: «Ten cuidado, este jarrón trae la muerte». Conozcamos algo más de este extraño jarrón. Programón, se me han puesto los pelos de punta. Felicidades por el invitado y el pedazo de programa, nos dicen uno de nuestros oyentes. Te pido que, si puedes, que seas breve. Vamos a alargar un pedacito más la idea que teníamos de estar contigo. El jarrón basano. ¿Hemos contado bien la historia? Bueno, hay aditamentos porque curiosamente página por página por la que vas se copia prácticamente de unas a otras y cada uno añade un poquito, pero básicamente sí, siglo XV, un jarrón de plata que es regalado a una novia de un pueblo napolitano y que en su noche de bodas aparece pues pegada a él, no se sabe bien si asesinada o muerta de manera natural, pero muerta agarrada a ese jarrón. Los familiares van muriendo, los que van teniendo ese jarrón, y un sacerdote decide que debe ser enterrado y alguien lo desentierra con esa
famosa nota en la que se dice eso de ten cuidado, este jarrón trae la muerte, efectivamente. ¿Y qué se sabe de la obra? Pues es uno de los objetos más resbaladizos y hudizos que he visto, porque es que no está el jarrón por ninguna parte, pero de luego la historia es fascinante. El caso es que después de que se haya encontrado, fue sometido a subasta pública y, bueno, pues se dice que esto ya en nuestros tiempos, ¿no? Lo compró un farmacéutico local que murió 3 meses después, fíjate, muy poco tiempo, pero en todos los casos. Después la familia de este farmacéutico se la vende a un cirujano que es escéptico con el jarrón y dice, bueno, el jarrón es bonito, me gusta, yo lo compro, no creo en tonterías de estas. El hombre muere 2 meses después, cuestión de meses. Tenía 32 años. Se lo venden a un arqueólogo, que es además un coleccionista, y dice, es un jarrón de plata del Renacimiento, me encanta, lo quiero para mi colección. Bueno, pues este hombre a los 3 meses muere por una infección desconocida. Y luego otro comprador más adelante también muere al mes de haberlo obtenido. La familia de este último comprador se enoja tanto, empiezan a discutir entre ellos de manera muy acalorada, de manera tal que el jarrón acaba siendo arrojado por la ventana. Casi le da un policía que pasa por allí. Lo que obtienen con esto es una multa por parte por arrojar objetos a la vía pública, pero acaba quedándose en manos de la policía porque dicen que ellos pagan la multa y lo que haga falta, pero que el jarrón no lo quieren más. Así que la policía lo que hace es intentar donarlo a los museos, pero sí, con la fama que tiene el jarrón, ningún museo lo quiere. Esto es lo que dice la leyenda. Y acaba siendo enterrado por parte de la policía en un ataúd de plomo en un antiguo cementerio que todo el mundo desconoce, pues precisamente para que nadie pueda volver a sacarlo a la luz. Este curioso objeto, circulan por ahí unas fotos acompañando a este texto del jarrón, una foto muy mala en blanco y negro, sí, y yo visto por ahí. Claro, y lo que he podido deducir es que se trata de un periódico serbio, está escrito en serbio, hay un par de frases reconocibles que están escritas en serbio que, si no recuerdo mal, vienen a decir algo como el jarrón maldito que nadie quiere, este jarrón mata, algo por el estilo. Y ahí estoy todavía, ya me he embarcado en otras muchas historias, tengo muchos frentes abiertos, pero sigo detrás de él. En principio no hay nada más que esto, ¿no? Esta famosa leyenda y esta foto de un periódico serbio desconocido. No lo debes sentir si te lo encuentras en un jardín. 3:13, vamos con el último aspecto que queremos tocar. También algunos pueblos pueden resultar malditos. Tras esa introducción lo ofrecemos. Todos los misterios señalan hacia una misma dirección. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vamos con más maldiciones. La ciudad de Carlisle, en Inglaterra, de aproximadamente 100.000 habitantes, se hizo famosa por un brote de fiebre aftosa en el año 2001, sus graves inundaciones en 2005, extraños incendios en varias empresas y por otros extraños sucesos ocurridos en la villa. En 2005, el concejal Jim Tuttle, de 59 años, afirmó que la culpa de estos desastres la tenía una enorme piedra de granito ubicada en un paso subterráneo cerca del castillo de Carlisle, con una inscripción de unas 1069 palabras. La piedra tenía una maldición escrita por Gavin Dunbar, arzobispo de Glasgow, supuestamente para proteger a la ciudad de los ladrones violentos en el año 1525. El señor Tuttle dijo que el monumento debía ser destruido para evitar así la maldición. En noviembre de 2011, el señor Tuttle murió de un sospechoso paro cardíaco, quizás víctima de la supuesta maldición. Pero vayamos al origen de la maldición. Hace casi 5 siglos atrás, Carlisle era muy conocido por su paso fronterizo con Escocia. Del siglo XIII al siglo XVI tuvo el punto más activo de vandalismo, donde cuatreros, ladrones y chantajistas eran muy comunes en la zona. En 1525, el arzobispo de Glasgow, Gavin Dunbar, cansado de tanto vandalismo, emitió una maldición.
La maldición consistía en un escrito de más de 1000 palabras. Según los expertos, se trataría de la maldición escrita más larga del mundo, la madre de todas las maldiciones. El texto fue leído en voz alta en los púlpitos de las iglesias de la región fronteriza, y a través de él, los vándalos y ladrones eran condenados a la peor pena, el infierno. Conozcamos algo más de esta extraña maldición. Estamos hablando del 2011, estamos hablando de Gran Bretaña, aquí al lado, y casi hoy en día, ¿no? Sí. Y un pueblo que está maldito, incluso el equipo de fútbol, que eso debe ser muy importante, Sí. bajó de categoría, ¿no? Efectivamente, y no metí ni un solo gol. Pues efectivamente, y estamos además ante, para mí es un caso que me gusta mucho porque es un claro ejemplo de una maldición eclesiástica, es decir, una maldición hecha por un sacerdote, que otros sacerdotes de otras religiones también las han hecho. Es decir, no solamente los brujos maldicen, también los religiosos. Y en este caso tenemos que ponernos en situación. Detrás de esa muralla de Adriano que separa Escocia y Gran Bretaña, pues Carlisle está justamente en la parte británica. Al otro lado que hay montones de clanes que viven prácticamente en un estado cultural más bajo que la parte inglesa, que se dedican ¿a qué? Al saqueo y al pillaje, hasta tal punto que bueno, que el obispo de Glasgow pues se ve obligado, entre comillas, a hacer esta maldición y a decir en cada uno de los pueblos eso, que están malditos y la maldición se las trae. El obispo prepara esa maldición para eso, esa mala gente que está al otro lado del muro. Los clanes River los llaman. Cuatreros, delincuentes de todo tipo, ¿no? Y la maldición es apabullante. ¿Puedes leer un poquito? A mí me ponen los pelos de punta. ¿Lo tienes ahí? Maldigo la cabeza y los cabellos de su cabeza, su cara, su cerebro, su boca, su nariz, su lengua, sus dientes, su frente, sus hombros, su pecho, su corazón, su estómago, su espalda, su vientre, sus brazos. Lo que hay dentro, fuera, por arriba y por abajo le da. No se dejan nada, pero además fíjate que no solamente se conforman, o sea, les manda también que sean tragados por la tierra, y fíjate en este párrafo también. Y por último les condeno a perpetuidad al profundo abismo del infierno, a permanecer allí con Lucifer y con todos sus compañeros, y que sus cuerpos pendan en el patíbulo de la horca sobre los páramos. Primero que sean colgados, luego destrozados y arrastrados por perros, cerdos y todas las bestias salvajes abominables del mundo. Tremendo. Y sigue así durante 1000 y pico palabras, la maldición más larga del mundo. El obispo lo dijo en el púlpito, ¿no? Lo soltó por ahí. Sí, mandó a todos sus eclesiásticos que lo dijeran en todas las iglesias para que supieran todos los clanes Ribes que estaban malditos. Pero es que además, ahora mismo en Carlisle, la mayoría de la población es una pequeña ciudad industrial con mucha historia, tiene muchos museos, la gente pues también es un centro turístico donde a partir de ahí pues la gente se mueve a Edimburgo y a otras ciudades también. Y bueno, la mayoría de la población es precisamente descendiente de estos Rivers, de la gente maldita, de los clanes malditos. Vale, hicieron en 2001, como parte de las celebraciones del milenio, el ayuntamiento solicitó a Gordon Young, un artista local, tallar la maldición en una piedra. Y esa es la que dicen que es un poco la causa de que ahora las cosas siguen estando mal en el pueblo. Efectivamente, está en un pasadizo, al final de un camino de 80 metros, hay que imaginárselo, tiene que ser pues aquello, vas por un camino de 80 metros donde vas viendo los nombres de los clanes Rivers, de los apellidos de las familias que fueron maldecidas, hasta que llegas a la piedra, que es una inmensa mole de granito donde hay no toda la maldición, porque es enorme. En esa enorme mole solamente entran 383 palabras de las 1069 de la maldición. Y efectivamente a partir de ahí, antes de que lo ejecutaran, le ejecutó un artista local, Gordon Young, pues ya se habían quejado antes grupos evangelistas en contra en 1998, cuando todavía era un proyecto, porque pensaban que se iba a convertir en un santuario para la adoración del diablo. Tenemos que tener en cuenta que el obispo de Glasgow era un obispo católico, que ahora mismo evidentemente la iglesia que prepondera en Inglaterra es la anglicana, y que todo lo que tiene que ver con papistas y con obispos católicos, pues para ellos es prácticamente cosa del diablo. El caso es que a partir de ahí, pues como tú dices, lo primero, la cosa más importante, el equipo local pues se hunde y se baja de categoría, no mete ningún gol, y luego cosas pues luctuosas como ese brote de fiebre aftosa, aunque hubo una peor en 1967, hubo un incendio en una panadería que mantuvo a todos los bomberos de la ciudad allí luchando contra el fuego, cierre de fábricas que provocó una subida de paro impresionante, 600 personas, hablamos de una ciudad pequeña, despedidas,
un asesinato, todo esto en el mismo año, en el 2001, que es justamente al año después de que pusieran la piedra. El asesinato de un niño que fue degollado en brazos de su madre, un suceso terrible. En el 2004, inundaciones que acabaron con cultivos, destrozos, 3 muertos. Y bueno, a partir de ahí pues toda una polémica que incluso llegó hasta la política del municipio. Vale, y de repente quisieron quitar esa piedra, ¿no? Y llamaron a un personaje curioso, a Uri Geller. Bueno, no es que lo llamaran, Uri Geller se metió, se metió. Que le gusta meterse en estos fregados, y él vive en un pueblecito, también en Inglaterra, tiene ahí una casa, y él lo que propuso es que le llevaran la piedra, que la sacaran de allí del municipio y la llevaran al jardín de su casa, porque dice que en el jardín de su casa hay un centro curativo y que él allí pues podría tratarla para exorcizarla tranquilamente con su péndulo y eliminarla, acabar con la maldición. Eso decía. ¿Y cómo ha acabado el tema? Pues ahí están todavía, con la piedra sigue allí. La piedra sigue allí y la mitad de la población pues está dividida. Unos creen en la maldición y otros piensan que son simples casualidades. Bueno, antes de terminar y de que me digas algunas claves, escucha esto. Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas. Probad, por favor, desde el principio. Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola. ¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma? Es lo que pensamos, pero nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien. ¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída? Sí. Camila contactó con una medium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabel Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga. Al oír eso nos dio mucha pena, así que le dimos permiso para meterse en la muñeca. Pero fue de mal en peor. Muñecas, como este caso que hemos visto, cuadros malditos, joyas, asientos peligrosos. Hay multitud de objetos llenos de maldiciones todavía, ¿verdad? Sí, joyas, objetos muy cotidianos, algunos de ellos, como puedes ver. Y eso fue una de las cosas que surgieron cuando estaba escribiendo el libro, que se podían clasificar, que había categorías de objetos que parecían como más eran más predisponibles, ¿no?, para convertirse en ese tipo de objetos, curiosamente. ¿Las calaveras aulladoras qué serían, antes de irnos? Pues las calaveras aulladoras son un objeto curioso, que antes hemos estado hablando de cosas que son universales, creencias universales y atemporales. Bueno, pues las calaveras aulladoras son un objeto típico de Gran Bretaña, ni de Escocia ni de Gales Cornualles, de Inglaterra. Son inglesas y aparecen en montones de condados de la campiña inglesa y son, pues supuestamente, calaveras de digamos que cada pueblecito tiene la suya y tiene su propia historia, su propia leyenda. Son calaveras que intentan regresar al sitio donde las encontraron, que si te las llevas a otro sitio, pues acaban aullando y haciendo todo tipo creando todo tipo de fenómenos extraños para decir, yo no quiero estar aquí, quiero que me saques de aquí y me devuelvas a donde me encontraste. ¿Sí? Así parece. El puñal encantado. Ese es un objeto de asociado precisamente a un personaje que yo quiero mucho, que es Alexandra David Neal, una mujer increíble, una aventurera. Viajera que estuvo en el Tíbet y por allá. Efectivamente, y una mujer que conoció el budismo tibetano pues en lo profundo, ¿no? Y bueno, pues precisamente en esas estaba por el Tíbet cuando se encontró con una peregrinación de monjes y hablando con ellos, porque ella se integró muy bien en él, aprendió su idioma, tuvo un hijo adoptivo que era tibetano también. Bueno, pues hablando con los monjes le dijeron que iban a llevarse un objeto de uno de sus maestros, de sus monjes más ancianos y con cierto grado de reputación, pero tenía una reputación también nada buena y que parece que estaba metido en cosas de magia no tan blanca, ¿no?, como debería hacer un monje tibetano, un monje budista. Y era pues un cuchillo ritual, el típico cuchillo ritual, un dukpa tibetano, un objeto que precisamente decían que estaba cargado con el alma de su maestro y que se movía solo y que podía crear crímenes. El caso es que esta mujer quería que se lo dieran a ella para tenerlo ella, tenía ese interés, ¿no? Acabaron pues haciendo una para dormir, pusieron las tiendas en una especie de explanada, ella salió fuera y vio llegar a una especie de monje que se sentó a ella iba con el cuchillo, se lo habían dejado en esa ocasión, no querían dejárselo a ella para siempre, pero se lo dejaron en esa ocasión, y ella vio venir a un monje que trató de aferrar el cuchillo y de quitárselo.
Entonces, cuando no lo consiguió espantar al monje. Cuando volvió al campamento le dijeron que ninguno de los monjes había salido de allí. Los monjes dijeron: ese ha sido nuestro maestro, ha intentado arrebatarte el puñal, y tú, sin embargo, has sido lo suficientemente fuerte para acabar, no para acabar, pero por lo menos para resistir el ataque de este hombre tan poderoso que era nuestro maestro, así que toma tú el cuchillo. Y pues ahí está, en la casa en Francia, en la casa museo de Alexandra David-Néel. Un maestro ya estaba muerto. Sí, efectivamente, claro. Lo que ella vio, supuestamente, ella da a entender eso, que con el rabillo del ojo vio un monje en la oscuridad con el que estuvo luchando, pero que para los otros monjes pues era el maestro. Una silla donde se haya sentado el diablo y casi nos vamos. Una silla, donde se haya sentado el diablo, o que el diablo inspire al menos, pues la tenemos muy cerca en Valladolid. En el Museo Arqueológico de Valladolid. Ahí hay una silla que habría pertenecido, cuenta la historia, a un estudiante portugués, a Andrés de Proaza, que habría venido a Valladolid a estudiar anatomía, y era un hombre obsesionado con la anatomía hasta tal punto que al parecer habría viviseccionado a un niño. Estamos hablando del siglo XVI, cuando se abrió la primera cátedra de anatomía en aquella ciudad, y viviseccionó, es decir, diseccionó a un niño vivo para tratar de encontrar cuál era el misterio de la vida. Cuando le detuvieron, porque evidentemente pues determinadas cosas le señalaron a él como culpable, y encontraron los restos del niño, pues en la parte de arriba tenía una silla en la que él decía que se sentaba y que el diablo, por ciencia infusa, le hablaba de anatomía y de medicina. Mala medicina, desde luego. Qué curioso. Esta música que se nos empuja a marcharnos, pero antes, formas de evitar las maldiciones. Preguntaban algunos oyentes que si las maldiciones duran para siempre, que cuánto tiempo tiene. Por favor, antes de que se vaya el invitado, amuletos para protegernos. ¿No puede indicar qué amuletos nos pueden servir de escudo, o simplemente no creer en ello? Bueno, yo en este sentido prefiero ponerme un poco neutral, ¿no? Hay gente que no cree, otra que cree. Lo primero, no obsesionarse. El miedo es lo peor que podemos. Dejarnos llevar por el miedo es lo peor. Y lo siguiente es no obsesionarse, no tratar de pensar en eso recurrentemente. Si es un objeto, si es un muñeco, no pensar en ello. Ahora bien, si crees en ello, si crees que está ocurriendo eso, también recomiendo, pues lo típico, no ir a embaucadores que te van a hacer una limpieza y te van a sacar un pastón con cosas que puedes hacer tú, porque evidentemente en la propia tradición de cada uno hay montones de maneras de limpiar, y yo prefiero y recomiendo, pues hazlo tú, ya que lo tienes ahí, y no vayas a alguien que te cobre un dineral por aquello que puedas comprar tú por 4 cosas. Yo, en todos los rituales que he visto en todo el mundo de exorcismo de determinados objetos, los más fastidiosos, por decirlo así, contienen siempre los mismos elementos: agua, sal y alguna oración, de una manera o de otra. Cualquiera de nuestros oyentes seguro que puede encontrar en su propia tradición, en la que está más cercana, o en tradiciones cercanas a su propia religión, una oración correspondiente y algún pequeño ritual en el que el agua y la sal, a veces unidos, pues sirven para asperjar el objeto o para limpiar la casa, etcétera. Les recomiendo que busquen cada uno en lo más cercano, en lo más próximo. ¿Y algún amuleto? ¿Algo que pueda aquello que a ti te haga surgir esas ideas de protección, porque evidentemente el amuleto como objeto es sencillamente un objeto, pero cuando es un símbolo fuerte, intenso para ti, lo que hace es despertar pues todo tipo de corrientes, ¿no?, inconscientes en ti, te hace sentir seguro, te hace sentir bien. La cruz para los cristianos, la estrella de 6 puntas, el hexagrama para los hebreos, el pentagrama, son objetos que realmente tienen un profundo significado simbólico y que pueden hacer que en ti pues nazcan ideas de estabilidad, de fuerza, de resistencia. Entonces todo aquello que te sirve para sentirte mejor, pues está bien. Hice una música como esta. Yo quiero tener un profe como tú. ¿Forma de contacto? Pues me pueden encontrar fácilmente en Facebook, no en más redes sociales porque ya me mareo con tanta cosa, pero bueno, en Facebook si buscan Javier Arries me van a encontrar rápido. Y tengo una página web, si quieren echar un vistacillo por ahí, tengo artículos y bueno, pues hablo un poco de mis cosillas, ¿no?, que se llama arries.es. Yo creo que son las dos formas más fáciles de entrar en contacto conmigo. Ha sido un placer estar contigo esta noche. Siempre lo es para mí también. Que se repita, muchas gracias. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, seguimos. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y un saludo de la familia Nacero en la Plaza Tahrir del Cairo. El Cairo. Cambiando un poco la idea que teníamos al principio del programa, vamos con otro tema, un tema de actualidad, algo que desde hace tiempo se ha conocido como las trompetas del apocalipsis, el sonido de la tierra. Tenemos a un investigador español que nos va a dar algunos datos de algo que está ocurriendo ahora mismo, ya veréis. Y nos vamos a intentar averiguar algo más de esas trompetas del apocalipsis, que así las llaman en algunos lugares. Nuestro invitado Pepe López Anzurias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado. Estoy muy bien, encantado de escucharos, porque como oyente que soy desde el principio de Espacio en Blanco, un placer hablar contigo, y aparte hoy es mi cumpleaños, así que le había hecho un regalo añadido. Sí, ¿es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Bien, luego te cantamos el cumpleaños feliz. Un honor que estés con nosotros. Eres escritor, colaborador en prensa y en revistas como Cri Historia, estás en Onda Cádiz Televisión, presentas también un programa radiofónico y te has metido a dirigir al menos documentales, ¿verdad? Sí, de momento un pequeño documental, porque la idea era muy pequeñita y después se fue extendiendo y al final salió un documental. Vale, pues empezamos, si te parece, por el principio. Llegaremos luego al documental, si te parece. Ese sonido, déjame que lo pongamos para que lo escuchen nuestros oyentes otra vez. Este sonido le han puesto el nombre de Ham, ¿verdad? Exactamente. Este sonido que hemos puesto es el sonido que se escuchó aquí en la mañana del 2014 en Cádiz. No está ya limpio por un técnico de sonido, Paco Caso, que amablemente nos limpió el sonido, pero eso es lo que se escuchó aquí, ¿no? Vale. Como se le suele decir. Sin embargo, si vamos un poco al principio, lo bautizaron como Ham, el zumbido. ¿Y dónde fue la primera vez que se escuchó? Creo que fue en Estados Unidos. Bueno, las primeras noticias que se tienen de él, Miguel, son de los años 40. Lo que pasa es que en realidad, a partir de unos incidentes así de escucha masiva en Bristol, en Reino Unido, y en Taos, en Nuevo México, en los años 70 es cuando, digamos, se hace viral y empieza, digamos, a hacerse conocido del gran público, ¿no? Uh-huh. Es por lo general un sonido de baja frecuencia, que está por debajo de la escala de los 20 Hz, entonces esto es casi inaudible, ¿no?, para el ser humano. De hecho, no todas las personas lo pueden escuchar. Se hizo una encuesta en el Reino Unido y, por lo visto, no llegaba al 2% el número de personas que pueden escuchar el sonido, aunque se escucha de distintas formas, ¿no? Como tú has dicho, las trompetas del Apocalipsis, haciendo referencia al libro del Apocalipsis de los ángeles que tocarán las trompetas al final del tiempo, también como un crujido, una especie como de arrastrar de placas metálicas, y luego este zumbido que fue el que más se escucha generalmente. El zumbido. En Nuevo México, en Taos, fue una de las veces que se escuchó modernamente y lo bautizaron también como sonido Taos. Exactamente. Bueno, ahora mismo hay un pueblo, aparte, Taos y Bristol fueron los que le dieron, digamos, un poco el nombre, sonido de Taos, pero ahora hay un pueblo en Canadá que se llama Windsor, que, bueno, está el Han, este zumbido está en lo que tiene una pequeña parte de la población, que incluso algunos han llegado a abandonar la zona porque son incapaces de estar todo el día escuchando ese sonido tan molesto, ¿no? No es muy fuerte, está entre 30 y 40 hercios, pero lo suficiente como para desquiciar que lo escucha, porque a diferencia del sonido sísmico, el sonido del Han puede durar no minutos, sino días y semanas, ¿no? Las autoridades lo achacaron a unos altos hornos que hay en la isla de Fan, no muy lejana, pero lo que hicieron fue parar la producción durante unos días y el sonido siguió emitiéndose, con lo cual se dieron cuenta que no provenía de él. Uh-huh. ¿Y qué dicen los científicos? ¿O qué han dicho los científicos de que
de qué puede ser este sonido. Parece un crujido a veces, un quejido de la tierra, a veces parecen, no sé, sonidos como metálicos o de animales así lamentándose. Sí, la verdad es que los científicos no se ponen de acuerdo en la cantidad de teorías que hay sobre ella. Hay bastante numerosas. Cuando estuvimos haciendo el documental, la verdad es que tratamos muchas, la hay incluso muy imaginativas, ¿no? Hasta de naves extraterrestres invisibles, en fin, cosas así, ¿no? Pero lo más, digamos, el mayor número de cosas tienen que ver con la Tierra, aunque el tema de las placas tectónicas prácticamente nos comentaban que se había desechado ahora. Hay una teoría que nosotros encontramos y a nuestro humilde entender nos parece que es un poco quizás la que más pudiera tener sentido, que es la de un científico ruso que se llama Kalikov. Este señor lidera un grupo de geofísicos y ha elaborado una teoría que se llama ondas de gravedad acústica, ¿no? Y según él, tiene que ver con las tormentas solares, que a partir de 2012 incrementó el Sol su actividad, y entonces esas tormentas solares, esa cantidad enorme de plasma que lanza espacio, llega hasta lo que es la magnetosfera, el escudo natural nuestro, ¿no? Y como que la deforma y produce el límite entre la atmósfera y la ionosfera unas pequeñas rajaduras, ¿no? Digámoslo así, para entendernos. Y eso provoca una especie de, a gran escala, de sonidos de baja frecuencia. Y curiosamente, con ese aumento de tormentas solares, el Han ha aumentado en todo el mundo. O sea, no es casualidad o causalidad, pero es algo, digamos, inherente a ello. Decías, Pepe, que la historia había comenzado mucho antes, 1700, ¿has dicho? Sí, bueno, realmente en la década de los 40 es cuando se tienen, digamos, primeras noticias. No se sabe si exactamente hay algunas noticias más antiguas porque no ha quedado, pero en los 70 es cuando se hace ya, digamos, viral. Y a partir de los 70 hasta aquí sí se hace bastante conocido, y de hecho hay una web que pueden consultar, que es The Han, de Global Map, para que cualquier persona que haya escuchado este sonido, pues lo haya grabado con una grabadora, con un móvil, lo que sea, lo puede subir a la red. Entonces todo el mundo puede escucharlo y monitorizarlo y, bueno, decir, bueno, a ver qué incidencias puede tener. Vale, tengo aquí datos de lugares donde se ha visto, aparte de en Taos, en Nuevo México, Finlandia, un día después en Alemania, y se escuchó en ciudades como Múnich o Hamburgo. ¿Lo que se ha grabado, el sonido es siempre el mismo o varía el sonido dependiendo del lugar? Pues curiosamente, de las tres formas que hemos hablado antes, la que más se escucha siempre es la del zumbido. Y además es que tiene una curiosidad, porque el Han, da igual la forma en que se escuche, como trompeta del apocalipsis, como arrastrar de placa o como zumbido, y es que los testigos no son capaces de identificar, Miguel, de dónde viene el sonido. O sea, nosotros hemos hecho pruebas incluso con animales, poniéndole el sonido delante, y algunos los perros parecen poner la cabeza como si fuera la niña del exorcista. O sea, no son capaces de saber, tú tienes un vaso al suelo, por ejemplo, en una habitación, todo el mundo mira al sitio porque el sonido te dirige al lugar. Pero en este caso es que no son capaces. Y en este caso, la teoría de este científico habla de que al ser ondas de baja frecuencia en un espectro muy amplio de terreno, pudiera ser esa la explicación, ¿no? Entonces, generalmente es como un zumbido. Y también tiene otra peculiaridad, que tiene armónico. O sea, digamos, el sonido armónico es cuando el sonido reflexiona, ¿no? Cuando topa contra algo y choca como contra una pared, ¿no? Pero claro, nos decía el técnico, sino, bueno, ¿contra qué choca ese Han? Porque en realidad es en la atmósfera, ¿no? Y aparte se duplica, o sea, digamos, al 100%. O sea, si emiten 100, al cabo de un rato pasa 200, al cabo de un rato pasa 400. O sea, es una peculiaridad muy extraña, ¿no? No sabemos exactamente a qué se deberá. Qué tema tan extraño. Y de repente, también se ha escuchado en nuestro país. Exacto, en nuestro país se ha escuchado en bastantes sitios. Realmente, si miras el mapa que te comenté antes, vemos que quitando, zonas de Asia que, por motivos de la internet está un poco más censurada, no hay acceso, digamos, y no se sabe exactamente el número de escuchas, pero prácticamente en todos los sitios donde hay civilización, digamos, está bastante ciudades pobladas, es donde más se escucha. Entonces, es muy curioso si los edificios altos pudieran tener algo que ver, pero realmente en las zonas más pobladas es donde más se escucha. ¿Y en España? ¿En qué lugares? Si me puedes dar algunos datos de España. En España, prácticamente, si miras el mapa, Miguel, casi toda España. O sea, tanto en pueblos del interior como en la costa. O sea, no queda, digamos, casi sitio. Si lo miras, verás los puntos rojos, prácticamente está todo. O sea, y de hecho, aquí en Cádiz hace 3 meses se volvió a escuchar mucho más flojito, pero en la parte de aquí de la costa del Golfo de Cádiz es donde más se suele escuchar. No sabemos si tiene que ver con el tema del mar,
no hemos llegado a... porque lo que hemos hecho ha sido algo más localista, digamos, enfocado al tema del Golfo de Cádiz, pero sí es verdad que en sitios donde hay mar se escucha un poco más. No sé si tiene algo que ver o no. Y tú o vosotros habéis hecho un documental hablando de esa experiencia. Cádiz, año 2014, 6:30 de la mañana del 7 de enero. Muchos de sus habitantes se vieron sorprendidos por un inquietante y extraño zumbido. Justo un año después, el fenómeno vuelve a producirse. Cuéntame, creo que tienes aquí el testimonio de la primera persona que escuchó el sonido. Sí, exactamente. Nosotros recabamos información, bueno, quiere decir que está mi compañero Carlos Redondo, que ha hecho una grabación y montaje excelente en la sensación. Está Isidoro Martínez, que también es un periodista que cubrió el tema, y otro amigo mío investigador, José María Collante, que, digamos, nos lanzamos a hacer este documental porque creo que había que investigar un poco más sobre este tema. Cuando hablamos con muchos testigos, nos dimos cuenta de que, aparte, se produjeron episodios de pánico porque muchas personas despertaban a la persona que tenían al lado, su marido, su mujer, y esas personas no escuchaban nada. O sea, decían al testigo, yo creí que me iba a volver loca porque mi marido se asomó a la ventana, decía, y no escuchaban nada. ¿Sabes lo que es escuchar ese sonido en tu cabeza? Entonces, cuando llegó al trabajo, pues un compañero comentó, ¿había escuchado el Han? ¿Se ha escuchado esta noche en Cádiz? Y dice, bueno, ya me enteré lo que era el Han y me quedé tranquila, pero realmente no saber de dónde viene ni que la persona al lado lo pueda escuchar, realmente pues intranquiliza bastante. Esa es una de sus características, ¿verdad? Sí, es una de las características. Vale, déjame que lea un poquito el testimonio. Serían las 5 de la mañana cuando desperté con un fuerte dolor de cabeza. Sentía una punzada provocada por un sonido intenso y penetrante que no sabía identificar. Me levanté, abrí la ventana para ver qué era, pero fui incapaz de saber su procedencia. Parecía venir de todos los lados al mismo tiempo. Comencé a sentir mareos y náuseas. Desperté a mi marido y, para mi asombro, él no escuchaba nada. Creí que me estaba volviendo loca. ¿Ha habido muchos casos que han sido así? Que solamente lo escucha una persona y la otra no. Sí, de hecho, digamos, el Han, el que hubo hace unos 3 meses, pasó igual. O sea, yo, por ejemplo, el del 2014 no lo escuché, sin embargo, el de hace 3 meses sí lo escuché. No sé, también tendrá mucho que ver, a lo mejor, bueno, en el momento donde estás durmiendo o lo que sea, pero realmente no todas las personas lo escuchan. Es un sonido realmente no audible en general. Entonces, la idea que nosotros tuvimos fue que se pudiera, un aparato que registrara ese sonido Han, los audibles, los que no, y, digamos, establecer una casuística entre los movimientos sísmicos que se producen antes o después de escucharlos, si tiene alguna relación. Si eso pudiera servir pues para salvar vidas o para tener una prevención, pues sería estupendo. Es una idea simple, pero a lo mejor muchas veces se puede llegar a una idea más concreta del tema. Vale, déjame que lo volvamos a escuchar y te pregunto, y antes de nada, para hacer el documental te has rodeado de científicos y de especialistas en el campo del sonido y otras materias, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Yo cuando hablaba al principio, los primeros que hablé, yo decía, bueno, yo soy neófito en este tema, si mismo no me van a hacer caso, pero cuando le contaba la idea, pues se apuntaron geólogos de la Universidad de París, técnicos de sonido, veterinarios, expertos en protección civil, colaboradores de una... La verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos gratamente, la verdad. Vale, y dices aquí también que junto a esa serie de expertos recrearon el sonido hum con un teremín. ¿Qué es esto de teremín? Sí, el teremín es muy curioso porque sacando la documentación encontré un aparato que, bueno, lo crearon en el año 20, lo creó un hombre que se llama Leon Theremin, y que se podría considerar como uno de los primeros instrumentos electrónicos, ¿no? La particularidad que tiene, Miguel, es que radica en que se puede decir que se toca sin tocarse, o sea, no hace falta contacto físico. Lo que hace es que las ondas electromagnéticas del cuerpo se mueven a través de 2 varillas que tiene, una varilla vertical y una varilla horizontal. Tiene una particularidad y es que puedes tocar una melodía maravillosa, como si fuera una orquesta, ¿no? Es difícil de tocar, eso te lo he visto, y también puedes tocar música realmente terrorífica. De hecho, Stanley Kubrick y Hitchcock utilizaron el teremín para alguna de sus músicas. Y tú dices, ¿con qué estará tocado esto? Pues está tocado con ese instrumento. Y tuvimos la suerte de que el único músico que encontramos en la provincia de Cádiz que lo tocaba un poco y bueno, pues tuvo la suerte de contactar con él y amablemente pues nos demostró que se puede imitar ese sonido de Han con ondas electromagnéticas. Qué curioso. Vamos a volver a escucharlo, si te parece, ese sonido de Han.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche hablando de las trompetas del Apocalipsis. La verdad, Pepe, es que pone los pelos de punta cuando escuchas eso, ¿eh? Pues la verdad que sí. Mira, se me pone la carne de gallina. Vosotros habéis esbozado una hipótesis que, bueno, quizás ojalá sirva para prevenirnos, ¿no? Es como si la Tierra estuviera dando un aviso de algo que va a ocurrir, y habéis podido comprobar que después de este sonido, por ejemplo, en Cádiz, justo un año después, 7 de enero de 2015, más o menos, se produjo el sonido y luego hubo un seísmo de 4,2 en la escala de Richter en el Golfo de Cádiz. Exacto. Eso es lo que nosotros, cuando estuvimos mirando un poco la casuística y pudimos consultar, porque claro, es imposible abarcar a todo el mundo, pero lo que nos dimos cuenta es que en muchísimos sitios conocidos, Japón, Canadá, cada vez que había un sonido bastante fuerte, que la población, digamos, se enteraba bastante, sí había movimiento sísmico. Entonces dijimos, bueno, ¿será posible que a lo mejor un aparato, que no creo que sea muy complicado, que registre esos han, tanto los que oye el oído humano como los que no oye, y estableciera una especie de como de parámetros para intentar, por ejemplo, como pasa en Japón, que hay elementos de prevención? Por ejemplo, aquí en España tenemos un programa que muy poca gente conoce, que está, bueno, aparte de la Universidad Autónoma de Madrid, está diseñado también con el Real Observatorio de la Armada, ¿no? Se llama el programa Alertes, ¿no? ¿El programa? Y este lo que hace es que... Alertes. Y este lo que hace es que, digamos, funciona a través de sismógrafos, ¿no? Que cuando captan las primeras ondas sísmicas, pues lo que hacen es evaluar su intensidad, su alcance, entonces consideran o evalúan si, digamos, el peligro supera un poco los límites establecidos. Entonces, se pone en marcha una especie, como dicen ellos, lo explican a modo de disparo automático, es decir, puede suspender la producción de, por ejemplo, factorías que trabajan con productos químicos peligrosos, puede impedir el aterrizaje o despegue de aviones, el frenado de trenes, o sea, para minimizar un poco los riesgos, ¿no? Y ese programa existe. Entonces, si eso aparte se pudiera combinar con que algún aparato estableciera esa causa, sería muy interesante. Y esa idea fue la que hizo que estos técnicos, esas personas especializadas en el tema, se prestaran al documental, y la verdad que pues, nos han aportado muchas ideas muy interesantes. A lo mejor la Tierra está tratando de decirnos algo y no le hacemos mucho caso, Pepe. Yo pienso, Miguel, tú que eres un gran viajero, que yo creo que hemos vuelto la espalda al universo que nos rodea, ¿no? Yo creo que ya no construimos obeliscos ni pirámides y tal, nada más que edificios altos y, bueno, ya no hay chamanes con los brazos abiertos invocando a los dioses, pero sin embargo, yo creo que el cosmos sigue comunicándose con nosotros, o por lo menos yo pienso que sí, y aparte de nuestra soberbia intelectual, que queremos explicarlo todo con la razón, yo creo que un poco seguimos siendo para el universo como pequeñas antenas, ¿no? Que nos están tratando de decir algo y a lo mejor no somos capaces de interpretarlo, por lo menos de momento. Incluso aunque haya un ruido, no sabemos todavía lo que nos quiere decir. Exacto. Déjame que pongamos un poquito de música y me cuentas si se puede ver este documental y forma de contacto contigo. Perfecto. El hum, el sonido de la Tierra, las trompetas del Apocalipsis, el zumbido, lo llaman de diferentes formas. El hum, el zumbido de Cádiz, ¿dónde se puede ver, Pepe? Pues mira, el documental fue seleccionado para la muestra de alcance, el Festival de Cine Internacional de Documentales. Entonces todavía le quedan unos meses de que ellos tienen los derechos para promocionarlo, pero una vez que pase, digamos, lo volveremos a subir, pero ya gratuitamente a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver, porque nuestra idea es no hacer dinero con esto, sino simplemente explicar y sobre todo difundir de un modo didáctico, pues qué puede pasar y qué prevenciones se pueden tomar con esto. Vale. Y estará en breve. Avísame o avísanos cuando esté para dar la noticia también. Y forma de contacto contigo, no sé si habéis planteado a través de un teléfono, un WhatsApp de estos, tener, si hay sonidos que escucha la gente de este ham, poder tener un lugar donde recopilarlos todos. No habíamos pensado nosotros exactamente, pero mira, habría que pensarlo, ¿sí? Vale. Para ponerse en contacto conmigo, muy sencillo, podéis Pepe López Ansurias @hotmail.com y en Facebook Pepe López Asturias.
Pepe López Anzurias. Ahí lo tenéis. Gracias por este trabajo, gracias por alertarnos. Estaremos atentos, pondremos los oídos atentos para ver si ese sonido se sigue escuchando. Ojalá no ocurra. Y si ocurre, que sirva para avisar de que no haya catástrofes en el planeta. Pues muchas gracias, Miguel, a ti. Excelente trabajo, fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente, hasta pronto. Para los amigos de Espacio en Blanco, les habla Giovanni Noriega desde Barichara, Colombia, el pueblito más bello que tiene nuestro país. Al fondo la música colombiana, el vallenato, nuestro folclore, la música, compartiendo los sonidos de nuestra tierra. Sociales de ganadores y de conocer qué es lo que pensáis, lo que estáis al otro lado. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Qué Miguel. inquietante eso del zumbido ese de la tierra, las trompetas del apocalipsis, el hum ese. Sí, que es cierto, sí. Además, no hace demasiado tiempo tuvimos noticias sobre ese zumbido en el sur de España y es un tema que está de actualidad. Ajá. Nuestro compañero Rubén dice que también lo ha escuchado alguna vez, nuestro compañero técnico que estará controlando el sonido. Tremendo. Novedades que tenemos. Bueno, primero dar las gracias a toda la gente que vino a vernos a Barcelona, ¿verdad? El programa, cantidad tremenda de personas. Asistencia, tuvimos casi 1.000 personas. La verdad es que el aforo era tremendamente grande, un espacio inmenso. Y bueno, pues sí, dar las gracias porque nos sentimos muy arropados desde el primer momento, nos tratasteis todos maravillosamente bien y nos hemos traído un recuerdo muy bonito, la verdad, de la experiencia en Hospitalet de Llobregat. Y nos siguen invitando más veces a Barcelona, vamos a ver si podemos hacerlo e ir a Cataluña, una tierra que tenemos muy cercana. Tenemos muchas cosas lanzando, ya no hay más salidas afortunadamente del Espacio en Blanco. El padre Ángel, déjame que lo cuente, nos quería liar, que siempre terminamos el programa, la temporada del año haciendo un programa desde la iglesia de San Antón del Padre Ángel, que bueno, es una movida y una pasada hacer un programa de estos temas allí. Este año se lo dijimos y bueno, hablábamos del tema y dice, ¿por qué no lo hacemos en Roma? Parece ser abrir una nueva iglesia del Padre Ángel en Roma y planteamos el hecho de hacerlo. Pero bueno, vamos a dejar ahí la idea, seguramente lo haremos más adelante. Y con muchas sorpresas, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Hacer un programa desde la iglesia inaugural. Lo haremos seguramente desde Roma. Y dentro de muy poquito le vamos a entregar el dinero al Padre Ángel, déjame que dé esta noticia de lo que se consiguió, se recaudó en ese Congreso de Vida después de la Vida en Albacete. Vamos a avisar porque no sé si este domingo, creo que es el siguiente, por si queréis ir a ver cómo se le entrega ese dinero y sobre todo una prueba de que el mundo del misterio sirve para algo más que para hablar. Pues sí, la verdad que sí. Esta noche hemos hablado mucho con muchos oyentes que nos han hecho cantidad de preguntas sobre el tema que nos ha traído Javier Arries, que curiosamente pues estaban muy preocupados porque no sabían hasta qué punto una maldición pues se puede alargar en el tiempo o se agota, por ejemplo. Son tantas las preguntas que se han recibido que no nos ha dado tiempo y desde aquí pedir disculpas a muchos de vosotros. Hasta de Portugal nos han llamado, ¿sí? Miguel. Sí, desde Aveiro nos ha llamado Jaime Oliveira, muy interesado por el tema que estaba hablando Javier, así que bueno, habrá que volver a traerlo al programa. Repetiremos. Quieren que hablemos además también sobre cosas del diablo. Dentro de poquito vamos a tener un invitado especialista en el tema. El mal de ojo era otro de los temas que también nos insistían mucho los oyentes. Recordar también otro plan que tenemos es, estamos buscando corresponsales, personas que escuchan el programa fuera de España para que nos contéis. Ya hemos sacado alguno, tenemos algunos en cartera. Estamos tomándole un pulso al misterio fuera de las fronteras españolas y nos gustaría mucho que fuerais vosotros mismos, que fueran nuestros oyentes, los que nos escuchan desde fuera de España, los que nos contéis qué cosas, qué novedades, qué temas interesantes relacionados con el mundo del misterio, lo paranormal, las leyendas, las tradiciones, en fin, todo aquello que... Forma de hacerlo, de entrar en contacto, si queréis ser corresponsales del Espacio en Blanco fuera de España. Es muy sencillo, simplemente mandarnos un correo electrónico espacioenblanco@rtv.es con vuestro, haciéndonos un relato, presentándonos y contándonos esa aportación que os gustaría hacer en el programa y dándonos una forma de contacto, un teléfono, y a partir de ahí establecemos conexión con vosotros. Queremos tener muchos corresponsales en todo el mundo. Ganadores en el programa de hoy tenemos 5 que son Antonio Porras de Sevilla, Manuel Tejada nos ha escrito al Facebook, María Cano de Madrid, Sofía Rodrigo desde Barcelona y Mario Palomar
desde Toledo a los 5, también escribirnos, mandarnos vuestra dirección postal a espacionblanco@rtve.es, y que no se nos olvide decir que ya estamos en Instagram. Esto es decir, una nueva red social, ahí entramos, el Espacio en Blanco, echar un vistacito. ¿Cómo se entra? eBlanco Radio, ¿cómo se entra? Tan sencillo como entrar en Instagram y poner eBlanco Radio. Ya está, vale. Esa es nuestra señas de identidad. eBlanco Radio en las 3 redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. De momento somos unos recién nacidos, tenemos solamente 2 fotografías, pero vamos a ir sumando poco a poco, nuestro archivo irá aumentando. Instagram es el de las fotografías. Eso es. Vídeos. Preparaos las que va a haber ahí. Gracias, Rosa. Feliz semana. Nos vemos prontito. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. En 7 días regresamos. Pero la programación de Radio Nacional de España continúa. Viaja al centro de la noche. Es el programa... Sí, ¿no? Lo he dicho bien. Es el programa que viene ahora. No os salgáis mucho de esta sintonía. Nosotros nos encontramos, como digo, en 7 días con nuevos misterios aquí en vuestra casa. Mientras tanto, feliz semana y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.